Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. El día de hoy tenemos un invitado especial. Estoy aquí platicando con mi querido Mike Ortiz. Mike, bienvenido al podcast de Supracortical. ¿Qué tal? Oye, tú y yo somos compañeros de un modelo que se llama Semiología de la Vida Cotidiana. Lo desarrolló el doctor Alfonso Ruiz Soto. Y tú y yo de ahí nos conocemos y somos compañeros ya de hace algunos años. Sin embargo, tú te has enfocado mucho en la temática de cómo ayudarle a las personas a resolver temas de adicciones. Pero me gustaría que nos vayamos un poco más atrás. ¿Dónde empieza a surgir toda esta inquietud de tu parte? Bueno, esta inquietud de ayudar a personas con adicciones es porque yo padezco adicciones, tengo que salir de ellas, me cuesta mucho trabajo, salgo con un poco de ayuda de los cursos de semiología, un poco de ayuda de grupos de autoayuda, pero me cuesta empezar a rehacer mi vida, a reajustar muchas cosas, y entonces encuentro ciertas similitudes y empiezo a utilizar los dos caminos para que otras personas no les cueste tanto trabajo. Ok, fantástico. Entonces, a ver, vamos a un punto interesante que es que cuando una persona nace un bebé y le llaman Miguel Ángel, oye, y a partir de ahí, pues, como que hay un cuadro en blanco que no sabemos cómo se va a ir desarrollando y hay un momento donde una persona empieza a tocar su vida, el mundo de las adicciones. En tu caso, ¿cómo empezó esta historia? O sea, todo estaba bien hasta que, ¿qué? Bueno, el consumo de alcohol fue lo primero que me pasó en la edad adolescente, ya sabes, la curiosidad. Comienzo. Yo no sabía que tenía adicciones ni de qué se trataba, pero esa primera vez que probé era vino tinto. Un vino tinto que en una graduación de un compañero empezamos a beber y nos acabamos varias botellas. ¿Graduación de secundaria, de No, de preparatoria? bachiller, Ok, de bachiller. tú tenías un compañero y hasta ahí todo normal. Antes de eso, en la familia y demás, no era común, no era habitual que le dieran alcohol a los menores de edad. Es que en México tenemos una costumbre de darle refresco y alcohol a todos en la familia desde chiquitos. No sé cómo te haya ido a ti en ese sentido, pero antes de esta historia de la graduación, ¿ya te había pasado algo o no? No había consumido alcohol. En la familia, en las fiestas, siempre había alcohol, a veces en exceso, pero estaba dentro de lo normal. Ujú. No parecía adicciones. Y yo no consumía alcohol hasta esto que yo tengo es como los 15 años. Empiezo con esta graduación. Más o menos 15 años tenía cuando empiezo, pero antes de eso no había consumido alcohol. Oye, y entonces llega ese día en el que, digamos, popularmente aquí en México le decimos, te pusiste la primera peda. O sea, fue consumo excesivo, estábamos de fiesta, todo el mundo contento, todo bien, ¿no? Esto es algo muy habitual, esto se da y de principio sí. Un chico, una chica llega y me dice, oye, pues es que hubo una graduación y fíjate que tomamos de más y pues yo diría, bueno, pues no está padre, no es lo más recomendable, pero no pasa nada. Tú en ese momento, a la mañana siguiente, esa semana, dijiste, ¿hay un problema o no pasaba nada o qué? Nada, absolutamente nada. Fue muy divertido. Yo me sentí muy a gusto. Todos nos sentimos a gusto. Estaba pues en la diversión total y no había un riesgo. Entonces, en esa ocasión, pues al otro día nos levantamos. Bueno, yo me levanté muy bien, no cruda, no nada. Y la diversión de la noche anterior era fabulosa. Algún día lo volveremos a repetir. No era algo como que vamos a hacerlo enseguida. En algún otro momento será y qué bueno. Un Nada poco más. me dio una travesura, ¿no? Me dio esta cosa de, ay, ay, hicimos una cosa de niños grandes y ahora nos pusimos hasta atrás y se nos pasó. Pero nos la pasamos bien, no hubo accidentes, no pasó nada, no hubo nada grave. Y luego, Y pasó mucho tiempo y no sé, a lo mejor, ¿qué serán? Unos 2 años o 3 y empezábamos a salir ya a fiestas. Y ujú. entonces, pues ahí a beber, pero no era mucho, no fue como la primera vez, O sea, estás hablando de que ya tenías 17, por ahí. 18, que incluso a los 18 pues ya
es legal el consumo, ¿no? Y tú podías salir, comprarte una botella en la vinatería, lo que sea, y no pasaba nada. Y hasta ahí todo era, salgo de fiesta y me la paso bien. Exactamente, era diversión, a veces las fiestas eran cada 8 días, no siempre tomaba, a veces era poco, a veces era en exceso, pero eran las fiestas. Ujú. Pero en ese momento empezaron a haber fiestas cada semana y entonces pues era beber cada semana y a Ok. veces el viernes y el sábado. Sí, y a veces ya no tan a veces más bien frecuentemente el Era, viernes, el sábado. ¿Y cuándo empezaste a tener este consumo que todavía no se percibía como un problema, pero que decías, ay, pues ya está un poquito más intenso? después de los 18 años, empiezo yo a los 18 años como a querer correr el mundo y entonces pues ya me sentía yo un hombre grande con, Claro, claro, hecho. exactamente, hay que vivir la vida y entonces era, pues vamos a divertirnos, vamos a correr y a vivir de noche. Ok. Ya no eran viernes y sábado, ya eran 4 o 5 días a la semana, buscando a los compañeros, a los amigos que también querían vivir de noche O y sea, de beber. 7 días ya te aventabas más de la mitad de la semana tratando de decir, ¿qué onda? ¿Quién la arma? ¿Quién ¿Quién sale? quiere? ¿Quién vamos? Ya Ajá. sabes, ombligo de semana, desde ahí. Ok. Miércoles, jueves, viernes, sábado, ya más relajado el domingo. Pero ahí no sentías tú que hubiera propiamente un problema todavía. No, porque era divertido. Muchos lo hacíamos, yo me divertía, no incumplía con mis obligaciones, trabajaba, no había ningún problema. Sí Ok. bebía, pero trabajaba y eso parece que no es problema. Cuando uno trabaja parece que no tiene problemas de adicción ni de alcohol. Sí, además que yo me pagué mi fiesta de ayer y no está Claro. pasando nada, ¿no? Y entonces salí, me divertí, me la pasé bien. Al día siguiente, pues sí, medio crudo al trabajo, medio no me levanté el domingo, pero todo en orden hasta que. Bueno, hasta que llega el momento en que ya me sentía yo mal, o sea, era como una culpa, como un reproche moral, decir, ya te estás pasando, ya es mucho, como que ya debes tranquilizarte. Ujú. Ya para ese entonces ya habían pasado 2 años, tal vez. O sea, ya O hay sea, ya que, tenías más o menos 20. exactamente, ya hay que sentar cabeza. Ya después de los 20 ya Sí, uno no. ya te divertiste, ya estuvo bien, ya saliste, pero párale y ya no podías parar. Claro, ya, bueno, no podía parar, pero decía, hay que bajarle. Sí. Entonces, como ancla para bajarle, dije, necesito matrimoniarme. Hay que encontrar una O persona sea, que... claro, es es- que, claro, alguien que me baje de aquí, no yo, alguien más me tiene exactamente, la que, responsabilidad, el cariño, la pareja, claro, este tipo de el cosas. siguiente paso, ¿no? Tú Ese ibas a dar es ese siguiente paso y entonces eso ya te iba a permitir calmarte, pues ya vas a, y exacto. Tienes luego, ya obligaciones, entonces ya claro, tienes que ser más, pues, digamos, más responsable. y te matrimoniaste o no te matrimoniaste. Sí, como a los 21 por ahí, dije, ya encontré quién, ya esto es del amor de mi vida y entonces a sentar cabeza, a portarse bien y a ser productivo. La familia es lo importante. Ok, pues no, a ver, no sonaba un mal plan, es decir, pues empecé a salir, a echarme unas fiestecitas a los 15, 16, 17, con un pico ya un poquito más intenso, pues cuando ya me puedo yo pagar mis drinks y todo, y luego me caso y todo bien, pero yo supongo que por la historia que me vienes a contar, no funcionó del todo. Bueno, el matrimonio iba funcionando bien, estábamos, ahora era como las reuniones de pareja. Ya no era cada Claro. 8 días, era diferentes reuniones, pero parejas jóvenes, amigos míos, amigos de ella, y entonces, pues entre parejas que vamos a convivir, vamos a reunirnos, y nos reuníamos y bebíamos. Claro, Bebíamos, ya. pues estábamos en Pero pareja, estamos en pareja, estamos conviviendo, traemos estos amigos y todo bien. ¿sí? Hasta ahí tampoco suena tan grave, pero ya venías tiempo atrás sintiendo este remordimiento de decir, híjole, se me pasó la mano. Acá estás saliendo en pareja, haces este acto de madurez de decir, bueno,
pues ya me casé, todo bien, pero ¿y luego? Empieza a subir, ya no eran pareja, ya salía yo antes de relacionarnos con las parejas, ya bebía yo antes, y entonces empecé a beber por fuera, solo. Bueno, no solo, con amigos, pero fuera de la casa y fuera de la pareja, O entonces sea, ya no era suficiente la salida en pareja. ganó. Mira, esto le pasa mucho a personas que tienen temas con el consumo de alimentos, ¿no? Que es que si hay un peso social del cual se tratan de cuidar y decir, no, no, voy a llegar al restaurante a comerme todo lo que yo normalmente me como, entonces como antes de ir a la fiesta y en la fiesta ya como lo que comen todos los demás, pues yo ya llego servido, yo ya llego comido. Exactamente, incluso a las fiestas, iba a haber una fiesta y entonces era beber, pues, desde antes de que empezara la El fiesta. A las precopeo. 4, a las 5 de la tarde empezar a beber para llegar a la fiesta entonadito. Ok. Bien. Sí, pero Y obviamente, tranquilo, ¿no? Yo llego tranquilón. ya ya voy tantito adelantado, pero pues nada más para pasármela bien y Y bueno, pues era después ir a dejar a la familia a la casa y continuar la borrachera. Entonces, y después, pues ya faltar a casa. o sea, cuando ya la señora decía, oye, Ya ya es vámonos. tarde, ya vámonos, ya me quiero ir, ya qué onda. ¿Cómo no? No te Vámonos. preocupes, yo te llevo y yo me regreso. Claro, ahorita regreso yo. Claro, No me tardo. claro, claro. Y no, era hasta otro día amanecer y empezaba a subir ya. Ya a veces en las fiestas ya no bebía por la presión de la pareja, por la familia, pero era beber fuera ya de las reuniones no tanto, pero entonces era beber por fuera, con amistades. O sea, por lo que me dices, asumo que hubo un momento donde empezó a haber problemas en pareja de, oye, bebes mucho y tal, y es como, ok, ya no voy a beber, Ya me voy a controlar, ya va a ya me ser voy bueno, a ya se me va a quitar. controlar en la reunión, pero pues necesito desahogarme en algún otro lado, ¿no? Y entonces ya me trato de frenar socialmente en la reunión, pero ya después busco en dónde y con quién. Con el grupo de amigos que regularmente bebía, eran igual que yo, entonces pues nos telefoneábamos, nos hablábamos y vamos, venimos y nos desaparecíamos de las casas. Entonces pues se empezó a subir el consumo, empecé a tener problemas de pareja, había muchos conflictos, pero pues todavía era, digamos, que dentro de lo normal. O sea, al criterio Al criterio de muchas personas en México, que esto es bien importante, ¿no? Fíjate que parte de lo que quería yo tocar acá contigo, porque en supracortical yo rara vez hablo de temas de consumo, de temas de adicciones, rara vez hablo del consumo de alcohol, de otras sustancias, pues, entre otras cosas porque yo no consumo. A mí toda la vida me ha caído mal prácticamente cualquier sustancia, pero ahorita yo recuerdo, pues, más o menos a la misma edad que tú, yo empecé a tomar con mis amigos. Pero yo notaba una cosa bien curiosa. Me echaba una cerveza, una copa de vino y me daba listo. sueño, ya me quería ir, no me la pasaba bien, no me divertía más. Entonces había una cosa metabólica en mí que hacía que yo dijera, pues no, o sea, no es lo Exacto. mío, ¿no? Pero no es que yo supiera más o hiciera más o hubiera leído tal libro, sino que mi cuerpo no respondía de esa manera. Exactamente. Las personas que padecemos una adicción no podemos ver lógico eso. O sea, ¿cómo no vas a tomar? ¿Cómo ¿O no cómo te te la vas a pasas bien? tomar Claro, una? Y dices, claro. no, no se puede una, no, no es posible. O sea, te estás haciendo, o sea, o algo traes, eres raro. Sí, Eso exacto. parece, no, no es posible que tú digas, ya no quiero más. No, y fíjate que es interesante porque yo sé que yo soy más bien la excepción, ¿no? Y entonces, este tema donde escuché el otro día una frase bien interesante que dice que el alcohol es la única droga donde uno se tiene que justificar de por qué no la consume. Oye, ¿tú Ok, qué onda? ¿Qué claro, estás tomando? ¿Y por qué no? A ver, no, explícame, güey, porque no, exacto. ¿qué onda? Es una de las cosas que culturalmente está normalizada. Todos deben beber algo. A Ajá. veces, no importa, pero deben hacerlo. Es cultural el alcohol en nuestra sociedad. Claro, ¿no? Y entonces te digo, parte de lo que quería platicar contigo era de esta temática del asunto de las sustancias, porque
dado que yo no consumo, me dicen, oye, pero ¿y qué onda? ¿Y por qué no platicas de este tema? Y le digo, es que las personas que yo he conocido que se dedican particularmente a tratar el mundo de las adicciones, a apoyar a gente que está ahí, suele ser porque lo vivió y conocen todo el camino, porque así como una persona que sí consume dice, oye, está raro, no bebe nada, pues así igual yo digo, pues es que no beban y ya, pero ¿cuándo tú te empezaste a dar cuenta de que esto se volvía un problema para frenar la conducta? Me di cuenta así vagamente, como a eso de los 18, cuando quise sentar cabeza y dije, el matrimonio es lo que sigue, y Ujú. entonces, porque pensé que era un problema de responsabilidad, no era Claro, un problema mío. claro, no era Entonces, alcohol, no era. exactamente, ahí, pero después me doy cuenta que yo seguía consumiendo alcohol y que además me gustaba y que además había momentos en que yo ya no quería ser como era y ya no podía detenerme. Y que aunque tenía compromiso de no beber, cuando se atravesaba por algún motivo decía, bueno, una. Claro, y esa una se Y conectaba esa, con la dos, la tres. exactamente. Ajá. Entonces, no me daba cuenta que el problema es ese, que uno piensa que va a poder controlar y en realidad no puede. Que ahí entramos en esta temática importantísima. De eso son de las primeras cosas que yo he escuchado, pero tú cuéntame, porque ya llegaste después a otro punto donde estabas del otro lado ayudando gente. Ahorita todavía no llegamos hasta allá, pero me gustaría saber cómo lo viviste desde tu lado. Esto de, bueno, o sea, yo me estoy dando cuenta que no puedo solo, pero yo me quiero seguir contando la historia de que yo puedo solo. Es que parece, en el razonamiento es, yo lo voy a lograr porque tengo inteligencia, porque tengo capacidad, porque soy autosuficiente, porque he logrado muchas cosas, porque he tenido ciertos éxitos. Entonces, parece que el compromiso personal o los valores que uno tiene o las capacidades que uno puede desarrollar nos van a hacer salir de eso. Obvio, esto no es cierto, pero uno lo cree y dice, me voy a esforzar. Lo voy a hacer con más detenimiento, lo voy a lograr. Es como un reto personal, decir, no voy a parar hasta terminar esto. No, y además lo prometes, ¿no? O sea, ya se lo prometes a tu mamá, se lo prometes a la esposa, se lo prometes al hermano, se lo prometes a papá, pero y luego no. No está en los recursos personales. Son de las primeras cosas que una persona que padece adicción tiene que reconocer. Los recursos propios no sirven para nada. Ok, y aquí me gustaría un poco conocer más tu historia. ¿A quién fue la primera persona que le dijiste, te prometo que yo ya a partir de mañana yo ya cambié? Pues a mi esposa, yo le dije, ya, esto se va a acabar, ya. Yo entiendo que está mal, que te quiero mucho y que los niños no deben ver, entonces ya se va a acabar. No sé si Ya se me, va a me acabar. puedas contar ahí qué pasó, o sea, porque normalmente estas discusiones son después de algo que pasó. Grave. Yo en aquel entonces, era, de oficio mecánico, reparé un carro. Pero en el inter de estar reparando el carro, como en todo buen taller, hay que tomar cervezas, ¿verdad? Ajá. Entonces empezamos a tomar cerveza, terminé el carro. Después de terminar el carro, seguí consumiendo alcohol. Hasta ahí, esa fue una laguna que tuve, pero no entregué el carro al dueño. O sea, discutí con el dueño, no le entregué el carro, yo no me acordé y el dueño tuvo que venir al otro día por el carro y yo no sabía qué había pasado. Entonces dije, hay una alarma grande aquí. O sea, tú ese día te lo perdiste, tuviste ahí un blackout. Exactamente. Estabas Entonces, trabajando. estaba trabajando. Incluso me acuerdo que vino el dueño del carro, pero no sé por qué discutí y no le entregué el carro y salí enojado con él. Y no le di su carro. Claro. Entonces ahí Andabas después, al otro ocupado. día, dice, hiciste esto, hiciste aquello, dijiste, discutiste y no entregaste el carro. Y te veías bien. Parecía que estabas bien. Parecía que estabas bien. Ahí ese. Y se enteró tu esposa, pues si no, no prometías o qué. Exactamente. Exactamente. No pude. Y ella me reclamaba todo eso. Dice, ya llegaste a un lugar en donde no es posible. Decía, te estuvo diciendo, le dijiste y después te fuiste y ya no regresaste. Claro. Y ahí es cuando entramos entonces en el, no, tienes toda la razón, porque estaba tomando, estaba en la chamba, Claro. ya he tenido estos problemas antes de una u otra manera. Entonces ya a partir de ahora te prometo que no vuelve a pasar. No vuelve a pasar, pero sí volvió a suceder.
Claro, que normalmente ahí viene un periodo, las primeras veces, relativamente largo, donde efectivamente no vuelve a pasar en un En, mes, en 3 meses, en muchos casos sí, en el Sí. mío no. En el tuyo El no. mío, incluso dije, voy a visitar a un psicólogo, voy a ver qué pasa. Ah, Visité a un psicólogo, ok. era mujer, estuve 2 sesiones con ella Ajá. y ¿Por no qué? encontré por qué, no encontré nada y dije, creo que esta persona no sabe. Entonces dije, mientras encuentro quién, porque ya decía yo, tengo que encontrar el motivo por el cual me sucedió esto, pero Ujú. mientras, para filosofar bien, un trago. Claro, necesito No puedes encontrarlo. razonar adecuadamente si no bebes. Pues no, y hay que ir Claro. a preguntarle ahí al monstruo directamente a ver qué está pasando. Exactamente. Y de ahí se van olvidando las cosas y se empieza a justificar uno. Es decir, es que fue por un motivo, porque me encontré a fulanito y me insistió, porque me estaba muy deprimido y dije, me voy a levantar un poco. Empieza uno a justificar muchas cosas, es decir, no me quería exceder, pero me excedí. La próxima vez no me voy a exceder. O sea, lo voy a ir midiendo, voy a ir regulando, voy a ir bajando. Sí, No claro. lo voy a, no me voy a exceder y lo voy a ir bajando. No lo voy a dejar del todo, pero sí le voy a bajar mucho. ¿Y le bajaste mucho? Sí, por una semana. Mucho Le, tiempo. le bajaste mucho una Una semana. semana. Entonces, Ajá. esos son los razonamientos de una persona con adicción. Parece que dice, ya tiene un montón de tiempo que no bebo. ¿Hace cuánto? Pues el fin de semana. Pero ya es mucho. Claro, porque además yo estoy acostumbrado a beber Claro. diario, un poquito de esto, un poquito de aquello, que ahí lamentablemente es algo que frecuentemente les digo, desde una perspectiva técnica, psiquiátrica, para pensar que una persona ya está en una cierta remisión, tiene que pasar un año, ¿no? Entonces muchas veces me dicen, no, hombre, es que va re bien, va re Bueno, bien. bueno, es que digamos que en el DSM-5 está estipulado ciertas Sí, condiciones bajo un año, pero sí, es fácil detectarlo desde antes con una observación del consumo que se tiene, como este caso. O sea, si no lo puede dejar una semana, no hay que esperarse un año para decir, no lo pudo no, dejar. no, justo, justo. Es lo que te digo, pero muchas veces en estas ganas de todo el mundo de sentir que las cosas van mejor, dicen, no, es que ya lleva 2 meses sin tomar. Y les digo, pues Exactamente. espérate 3. O sea, Bueno, en realidad, cuando empieza el proceso, y uno está metido en el proceso de recuperación, se da cuenta que para decir, ya ahora sí, ya voy bien, se necesitan como 3 años. claro. Oye, o sea, fuiste a esta psicoterapia? Dijiste, ay, pues como que no encontré gran cosa No aquí. encontré gran cosa. Y bueno, pues ni hablar, pero pues sigo tomando un poquito. ¿Y luego qué pasó? Entonces, como el trabajo de mecánica me facilitaba muchas cosas, pues tenía todo el tiempo libre y no tenía un jefe. Entonces dije, creo que la solución es contratarse. Como estaba trabajando en la mecánica, dije, el tiempo es mucho, tengo libertad. Entonces la solución es contratarse. Me voy a Claro, buscar un trabajo, un claro. contrato, porque además era uno de los problemas que tenía con mi esposa, es decir, tienes que tener prestaciones, tienes que estar contratado, es mejor y vale la pena que te contrates en lugar de estar perdiendo el tiempo, en de estar tú solo, de estar emborrachándote. Entonces, sí, qué bueno que te vas a contratar. No, y un jefe que está ahí al pendiente Claro, de sí. ti. Oye, más o menos qué edad tenías para ese momento. 25, Ok, o sea, porque 26. ya más o menos a los 21, unos 5 años antes, dijiste, bueno, la cura para la adicción es casarse. Y No, 5 años después, la cura para la adicción es contratarse. tratarse. La cura para la adicción es tener hijos, la cura para la adicción es alguna otra cosa, pero Menos el reconocimiento de que uno tiene un problema personalísimo, fundamental. Eso tarda el tiempo en reconocerse. te contrataste. Me contraté, me hice burócrata en una institución de gobierno, pues estaba todavía mejor, esos trabajos son para toda la vida. Ajá. Te quedas en toda la vida y ya, mi esposa en ese tiempo estaba feliz, pero yo no me enganchaba. No estaba a gusto, no estaba satisfecho. No era lo que yo buscaba, aunque en la lógica decía, tengo todo lo que necesito. Trabajo, no me da tiempo de consumir, tengo las prestaciones, mi esposa está contenta, pero yo estaba insatisfecho. O sea, las cosas estaban bien en ese momento. En la Estabas, lógica social, sí, claro, por fuera, claro, las cosas por... exacto.
Tenías un trabajo, un buen trabajo, tenías un matrimonio, habías disminuido el consumo, las cosas iban bien. Exactamente. Pero yo estaba inconforme y entonces empecé a beber saliendo del trabajo. Tenía jornada completa y salía a las 8 y empezaba a beber de 8 a 10 para poder levantarse. O sea, moderado. El experimento dio resultado por un tiempo. Era poco, pero era constante y me permite trabajar, seguir. Pero de todas maneras era como insatisfacción decir, me quedo con muchas ganas. O Me sea, es quedo... nomás poquito, o sea, nada más tantis, pero... Exactamente, es como si llegas a un buffet y solamente te comes el aperitivo. Entonces, la entrada y ya. Y yo traigo Dices, hambre, claro. ¿no? Que es este elemento importantísimo, esto que en inglés le llaman el craving, ¿no? Esta cosa de, Ganas. ay, me falta, me falta. Incluso ahí la idea de decir, tengo ganas de ponerme una peda. Bueno, ya me hace Pero nomás falta. una, Nada nomás más una. una. Entonces, ¿qué fecha hay? ¿Qué fiesta viene? ¿Quién se va a casar? ¿Qué 15 años hay? ¿Qué bautizan? O sea, algo que suceda. ¿Y quién se Para casó? empezar, ¿Cuál te acuerdas que en ese periodo haya sido como de, bueno, nomás esta? en ese periodo se casó un amigo, un compañero mío desde la juventud de borracheras, se casa y entonces pues vamos a la boda y continúa de nuevo. O sea, ahí sí dices, ahora sí, ya valió la pena. Ahora sí, porque es una fiesta, está permitido, vamos con la familia, tengo tiempo que no, y entonces ya dicen, bueno, pues una vez sí, Ujú, claro. pero sigue, o sea, se queda las ganas, se queda el ansia, es como una sed, decir, Sí, es una sed. quiero más. Ok. Oye, y esto pues siguió pasando y siguió pasando hasta ¿cuándo viene un cambio? En alguna ocasión, me acuerdo en aquellas fechas, acaba de pasar el terremoto del 85. Y entonces, bueno, no era específicamente el terremoto del 85. Se hicieron algunas reparaciones en donde yo vivía, en la calle donde yo vivía. Entonces, pues estaban cambiando el asfalto, pero era por concreto. Y en aquel momento hicieron, la delegación puso el material y nosotros pusimos el trabajo. Entonces, pues era una convivencia de toda la calle. Y entonces, pues a beber durante un periodo de una semana o de dos, porque estábamos Pues estábamos trabajando. Estábamos chambeando, pero trabajando, estábamos claro. Estábamos conviviendo, trabajando, sí. pero todo bien. Todo bien. Esa era la obra en la que estábamos y en ese momento surge una trampa que regularmente pueden hacer los familiares, en este caso fueron mis primos, Mm. y se nos descompuso el carro. Vamos a pasar por ti para que lo vengas a arreglar. Entonces pasan por mí y cuando saco mi cajita de herramienta me dicen, ay, déjala, eso no La importa. caja ni la La caja ni necesitas. la necesitamos, vámonos. Era para sacarme de la casa. Oye, ahí yo tendría una duda, porque lo mencionaste con los amigos, lo mencionaste con la familia, lo mencionaste ahora con el tema de los primos y tal, pero digamos, ¿tú te rodeabas de personas que desde tu perspectiva actual también tenían una adicción? Ellos no tenían, si tenían una adicción era menor grado, los considero que eran lo que se llama un bebedor fuerte, pero no llegaban a la adicción. Ok, ahí es que justo eso me gustaría entenderlo un poco más, sobre todo en este México donde el consumo es cultural. Sí hay una parte no tanto psiquiátrica, sino cultural. De nuevo, yo que no bebo nada, soy más bien la excepción en todos lados. La mayoría bebe y muchos jóvenes, estoy hablando de personas de entre 15 y 30 años de edad, beben un montón y luego ya no, y no necesariamente tienen un problema. Claro, se arriesgan, es un Claro, tema, es un problema, pero
¿Qué es un bebedor fuerte a diferencia de una persona que tiene una adicción al alcohol? Un bebedor fuerte es aquel que puede dejar de beber si tiene un compromiso, si tiene una complicación fuerte o si tiene algún requerimiento importante. O sea, es el que sí puede, es el que sí puede porque se enfermó, es el que sí puede porque está pasando por un momento económico, familiar, y es el que dice, pues ahorita no hay, ahorita voy a dejar esto de lado. Sí, tiene todavía la capacidad de decidir. Incluso en el caso que su esposa le diga, si sigues, me voy, dice, ya, no bebo. Y Y lo lo deja y lo cumple. cumple porque tiene toda esa capacidad. Pero el que tiene la adicción sí dice ya no, pero no puede. Lo repite. Ok. En periodos cortos o a lo mejor largos, pero lo repite. Y en tu grupo, con la gente con la que tú bebías, ¿cuántas personas estaban en este punto de decir, aunque quiera no puede parar? Éramos un grupo de 10 adolescentes, de los cuales como 6 tenían el problema. Y los Ya. otros 4 eran bebedores fuertes, Y o los sea, otros 4 eran bebedores fuertes. dice por ahí, dice la frase, dice, aquí el más chimuelo masca Más que tuercas. tuercas. Exactamente. Ajá. Entonces, esa era. En aquella ocasión, llegan los primos, hay una ingesta fuerte, pero empieza la cocaína. Ahí me presentan a la cocaína y entonces eso fue algo súper espectacular que marcó un parteagua en mi vida. Aparte, no quería yo consumirla porque tenía cierta reserva, pero la consumo y no sentí nada, nada, absolutamente nada. Sentí mormado, como que me estaba teniendo una gripa, no sentí nada, pero no me emborraché. Ok. Eso me permitió beber mucho más. Por eso me enamoré. Esto me permite beber. O sea, no fue tanto la cocaína en sí, No. sino el efecto que tenía sobre tu consumo de alcohol. Exactamente. Me permitía beber mucho más. Ahí pasó. El miedo fue ese. Dice, esto me permite beber. No la voy a consumir más nunca. Nunca, porque es maravillosa. No la voy a consumir O sea, nunca. de principio lo viste como algo alarmante. Alarmante, muy fuerte. Pero pasaron como 6 meses y entonces, bueno, entre esos 6 meses ya era habitual en la conversación hablar de alcohol y cocaína y empiezas a ver que mucha gente consume cocaína y dices, no me había dado cuenta de eso. Que eso es una cosa interesantísima. O sea, yo llegué a la Ciudad de México, estuve en la carrera de medicina. Fíjate que, esto se los voy a platicar rápidamente. En la carrera de medicina, parte de los semestres intermedios implican trabajar con animales de laboratorio. Y no rara vez los estudiantes, pues porque la verdad a nivel emocional conmueve mucho estar trabajando con un animalito, se los roban para rescatarlos, entre comillas. Y entonces, pues se enteran, ¿no? Alguien da el pitazo de, oigan, aquí nos falta el animalito tal, y cierren puertas. Y se cerraban puertas y se revisaban cajuelas. Y abrían cajuela y pues aquí no hay animalito, pero hay un ron, hay un bacardí, hay un whisky, hay un vodka. Cerraban cajuela y abrían cajuela y acá hay un vinito y acá hay... Y yo fue entonces cuando me enteré de que mis compañeros bebían un montón. Entraban a clase de fisiología, entraban a clase de bioquímica, entraban a clase con un juguito de naranja Exacto. con piquetito. ¿Eh? Yo nunca lo vi, nunca lo vi. O sea, hay una especie como de dimensión que atraviesas la dimensión y te enteras de que De el mundo todo. hace estas cosas. Y entonces la cocaína, ahí de repente entraste tú a la dimensión de alcohol más cocaína. Exactamente. Entonces, era no consumirla, pero te das cuenta que mucha gente lo hace y entonces pasaron como 6 meses. En la siguiente fiesta dije, bueno, pues si alguien trae es para que no beba yo tanto, bueno, para que no me emborrache, pero para que pueda divertirme como yo espero. Y Claro, y entonces, no más claro, ahorita que estoy en esta fiesta, que no quiero tener problemas. exacto. Y sin comprar, o sea,
de agorrión. Como que, Claro, igual que el tabaquito, ¿no? Exactamente. Yo soy de los que fuma, pero a mí me comparten en las fiestas, yo no compro. Exactamente, entonces hasta ahí todavía parecía, no está tan grave porque no se compra. En la siguiente fiesta, a los 4 meses, lo mismo. Pero ya o sea, no pasó más de un año cuando yo decía, pues voy a comprarme para mi siguiente fiesta. O sea, la Claro. siguiente fiesta pues, sí voy a comprar porque pues ya no puedo gorrear más. No, Ya no puedo gorrear más. pero O sea, nomás para la nada fiesta. más para la fiesta, nada más para la fiesta en la que estábamos ahí y era consumir. No pasaron 2 años cuando ya estaba consumiendo cocaína diario. Diario y pues era complejo. Ya tenía que estarme escondiendo. Ya dejé el alcohol. Ya era pura cocaína. Ok. Pura cocaína. Entonces ya estaba consumiendo diario. ¿Y cuál era la solución para no gastarse el dinero, para no invertirle tanto a la cocaína y desbancar a la familia? Era, pues voy a vender. Para poder consumir, voy a vender. Oh. Y resulta que no vendía todo, me lo consumía. Claro, pues sí, claro. O sea, el sueño de cualquier adicto es, voy a vender para que salga mi consumo, pero eso es el primer día. Ya el segundo ya no, y el tercero menos, o sea, te vuelves narcomenudista. Claro, pero más bien te vuelves narcoconsumidor Exactamente, porque el negocio no sale. no sale y entonces empieza a haber muchas más complicaciones y entonces, obviamente, la separación, la pérdida de Que, la que, familia, que era justo lo que te iba a decir. Si ya llegas a este punto, suena a que ahí viene un tsunami que ya trae complicaciones económicas, legales, obviamente las primerititas familiares, pero ¿hasta qué punto llegó esto? ¿Cuántas complicaciones se te juntaron? muchísimas complicaciones, obviamente la pérdida de la familia y la carencia económica, la pérdida del trabajo, y entonces pues a ver de dónde se puede y a estar consumiendo y vender y hacer negocios ficticios o no muy decentes que digamos, pero hay que sacar dinero para seguir consumiendo. Oye, y un poco para que nos dé tiempo de que me cuentes el otro lado de la moneda cuando tú empiezas a ayudarle a la gente y demás, pero esta historia, ¿dónde toca este punto más bajo? ¿Dónde esto se vuelve el punto donde dices, de aquí fue el punto más bajo y luego de ahí para arriba? El punto, en ese tiempo donde ya empezaba a consumir diario, se me deterioró mucho la nariz, me ardía mucho. Y entonces conozco la cocaína base, lo que le llaman la piedra. Piedra. No, no entra a la nariz, hay que fumarla y entonces esa pone pero en segundos. La inhalada tarda sus 3 minutos, un poquito más, pero la fumada es en segundos. ¡Pum! Llega al cerebro inmediatamente y no te deteriora la nariz. Entonces, No, pues cada vez vas encontrando mejores opciones. a fumar piedra. Y de ahí es hasta el fondo. Hasta el fondo. 2 años dedicado completamente a fumar piedra. Obviamente ya no veía a mi familia, ya no veía a nadie, ya no había nada que hacer. Ya era como decir, la familia esperaba que yo me muriera. Ya, Es lo mejor que le ya puede no. pasar, ¿no? Esta sensación que tienen muchos familiares de, es que ya cómo le ayudamos, qué hacemos. ¿Sabes qué? Que lo mejor que puede pasar es que un día nos abren y nos digan, pues, ¿qué crees que vengan a reconocerlo? Está en tal lado y tal, tal, tal. Es lo único que puede pasar. Y ahí es cuando, o sea, como la familia toda ya dijo, ya no hay nada que hacer con él, solo mi mamá dijo, pues le voy a dar una última oportunidad. Ok. Entonces, primero me llevó a semiología y luego me internó en grupos de autoayuda. Ahí es donde tú conoces semiología de la vida cotidiana. Ahí conozco semiología, me tomé los 2 primeros cursos, pero no fue suficiente. No alcancé a dejar el consumo. Muchas ganas de dejarlo, pero ya era muy difícil, ya era muy complicado, ya era un sufrimiento por no poder, sí querer y no poder. Y te internan. Me internan y a partir de ahí, bueno, es que la última
fue espectacular porque me di cuenta precisamente de cómo empieza uno a alucinar. Hay estas alucinaciones visuales con el grado de intoxicación. Entonces me acuerdo que esa última vez era un 5 de enero. Estaba intoxicado, pero yo sabía que estaba viendo visiones y al mismo tiempo las estaba padeciendo. Eran 3 sujetos de SWAT en un árbol esperando que acabara mi consumo para llevarme a internar. Entonces imagínate esta mezcla en donde yo sé que eso no es cierto, pero al mismo tiempo estoy diciendo, lo estoy viendo. O sea, Lo estoy viendo y lo estoy viviendo. Y antes otras tantas. Pero esa fue el parte donde dije, ya no me voy. Si me sigo, me voy a pirar. Ya no voy a poder identificar lo que es verdadero de lo que no o es. sea, ya estoy Ya estoy viendo los linderos, viendo la división de la locura. claro, O sea, el y me di mundo cuenta, o sea, real estaba en 2 lugares al mismo tiempo y no podía decir, ya no quiero. Bueno, sí podía decirlo, pero no podía. claro. Imagínate tenerla y decir, esto me está destruyendo y al mismo tiempo estarla fumando. Que esa es Es tal cual como la sensación, ¿no? La imagen que hemos visto muchas veces en las películas de decir, o sea, yo tengo que salir de aquí, pero no estoy logrando salir de aquí exactamente ya a un nivel serio. serio. Es cuando entró al internamiento. El internamiento me sirvió para desintoxicar y poder analizar todo aquello que ya venía yo pensando. ¿Se puede saber a ti en dónde te internaron? Es un grupo que se llamaba Luz y Vida, es de autoayuda, es de aquellos entonces de los de 24 horas muy rígidos, extremadamente rígidos, Sí. que ahora ya no existen, pero era uno de esos. Es que estos grupos rígidos entramos a complicaciones bien importantes porque, por un lado, se necesita mucha fuerza para contener a una persona que está pasando por estos niveles de adicción, pero por otro lado, terminan incurriendo en temas de abusos, violencia, Claro, maltrato, tratamientos inadecuados, pero de alguna manera te empezó a encarrilar. se empezó. Ahí fue donde yo empiezo a hacer análisis de mi vida y decir, ¿qué quiero hacer? Fue cuando nació esta idea de si voy a librarla, si voy a salir de esto, tiene que ser ahorita, en este periodo. Si no salgo en esto, la idea era, me voy a ir lejos donde nadie me conozca y ahí me voy a morir, ya sé que me voy a morir drogado. O sea, Sé que voy a un morir, o sea, poco dejar en paz a los demás. No, lo mismo que la familia decía que, ay, ojalá un día ya nos hablen y ya no haya más. Tú también sí. decías, pues, para no dar lata, ¿o Para qué? no, me voy lejos y sé que me voy a morir drogado porque no hay más que hacer. Pero esta oportunidad la voy a tomar, pero muy en serio. Quiero saber qué me pasa. Quiero saber por qué estoy en esta condición. Yo, en mi razonamiento, yo decía, tengo un tema psicológico que en cuanto lo descubra, voy a salir de esto. Pero no hay quien me lo haya dicho. Se saben historias, se dicen, se habla de las emociones. Hay muchas cosas que se hacen en los grupos de autoayuda, en los desarrollos de conciencia, pero nadie me había dicho, y además yo no había preguntado a lo mejor lo correcto, pero nadie me había dicho cuál era mi problema psicológico, mi problema mental. No, y además sucede esto que es bien interesante, que a veces te lo dicen, a veces hasta tú te lo dices, pero no es lo mismo el día que te cae el 20, que dices, ah, era esto. O sea, no, ¿y cuánto tiempo estuviste internado? 3 meses. Ah, no mucho. No mucho, no mucho, pero me dediqué a revisarme mucho en ese periodo y ahí fue donde descubrí esto que dices, la pérdida de control. Es lo que caracteriza a la adicción y se menciona en muchos lugares, en muchos temas, pero no es tanto comprender la pérdida de control, es aceptar que uno la tiene. Que ahí es donde das como el punto clave, Esa. ¿no? Es, yo tengo que aceptar que tengo esto. La aceptación tarda en un periodo tal vez de un año, pero cuando a mí me hizo clic fue en ese internamiento, en donde me hablan de la pérdida de control, pero lo más importante es reconocer que se tiene por una condición fisiológica, es la dependencia orgánica. Aceptar que se tiene, eso cuesta,
pero yo me di cuenta que la tenía por esta historia que te cuento. O sea, todo lo que explicaba por qué me excedía. O sea, ya tenía una respuesta que me estaba liberando de culpas. O sea, no era yo la persona tan baja moral que parecía porque tenía una condición orgánica y me di cuenta, la acepté pronto y fue lo que me hizo decir, no todos la aceptan. Claro, digo, No todos la aceptan, entonces ese es el trabajo. esto lo platico y lo enfatizo de nuevo bajo la idea de que a veces es cómo viene el vehículo. O sea, a veces no es condición de ninguna otra cosa. Porque fíjate que yo me tardé en aceptar que a mí no me gustaba beber, ¿no? O sea, primero de, no, es que yo no bebo cerveza, yo bebo vino. No, bueno, es que a mí no me gusta el vino, me gustan las bebidas preparadas. No, hasta que un día me hicieron un coctelito que no traía alcohol, me acuerdo muy bien. Que dije, ay, este me Exacto. gustó, este me encantó, ¿qué onda? Oye, ¿este qué, cómo viene preparado? Y me dijeron, es que este no trae alcohol. Yo dije, es que a mí no Claro. me gusta, pero es una cosa que no es por mérito, no es por inteligencia, no es por moral, es porque mi vehículo no le cae. Y hay Exacto. otros que lo necesitan y entran en esta temática de adicción. Es importantísimo este reconocimiento para aceptarlo, porque uno lo niega precisamente por la inteligencia, por el trabajo, por la economía, por mil cosas. Entonces quiere justificar el consumo y no se debe justificar, solo es revísalo y si pierdes el control hay que estar dándose cuenta en qué tanto ha aumentado. Ya no está en tus manos. Claro, pero supongo que esta clave, que de nuevo suena muy sencilla, parece muy sencilla, pero seguramente te ha tocado ayudarle a mucha gente a aceptar que no puede controlar. Sí, sí, es la revisión de los consumos. Esto que yo te estoy contando, Ajá. de darse cuenta cómo va subiendo y cómo te va incapacitando, es lo que hay que estarles diciendo. O sea, su propia historia les va a hacer reconocer. No se trata de darles la clase, se trata de vamos a revisar tu historia. Y en esa historia vamos, gente que me ha dicho es que no me había dado cuenta la cantidad que bebía hasta que tú me dijiste, vamos a hacer el recuento. Yo pensé que bebía normal, lo que todos beben. Sí, sí, ¿Cuánto bebe? Normal. O sí, sea, sí. y cuando hacemos el recuento dice, la primera vez fue un trago de rompope a los 8 años y ahora son 3 botellas de whisky en 2 horas. El aumento es considerable. Uno de los puntos importantes se vuelve entonces para ti tener esa paciencia, empatía, espacio, posibilidad de revisar el historial de consumo. De consumo, porque se estila en los tratamientos revisar la historia de sufrimiento. Y bueno, sí tiene que ver, pero eso no ayuda mucho al reconocimiento. Eso ayuda a decir, necesito el efecto del alcohol. Sí, un poco ayuda y te genera esta culpa y estas ganas a lo mejor de cambiar, pero no te dé ese paso de aceptación. Exacto. Cuando te das cuenta de cuánto has subido y dices, no le encuentro explicación y dices, pues es que tu organismo se hizo tolerante y va queriendo más y no va a haber fin. Mientras más le metas, más va a necesitar y más va a necesitar y no va a haber fin. Lo recomendable es que no le metas más. Es donde empieza la abstinencia por esfuerzo. ¿Cómo te fue a ti hiciste esta introspección, tuviste este internamiento, le trabajas fuerte, dices, acepto que no lo puedo controlar y, y ¿qué pasó contigo? Esto es la parte de que aceptas el organismo, pero todavía la mente, la mentalidad, como ya se asoció al placer y a muchas cosas, dice, lo vas a lograr si te esfuerzas. O sea, es la segunda parte que hay que ver, es lo que se llama la obsesión. Si te dedicas, si te esfuerzas, si lo haces bajo ciertas circunstancias, lo vas a lograr. La mentalidad te va diciendo, no es tu cuerpo, es tu dedicación. No es tu cuerpo, no es tu organismo, es tu compromiso. O sea, lo mismo que antes te decía, ahora te dice, bueno, sí, eso le pasa a los alcohólicos, pero a los alcohólicos graves, a los adictos fuertes, tú todavía estás en Sí, un grado rescatable. no, que eso lo he escuchado de muchas personas que van a grupos de doble A que dicen, no, es que ahí la gente está muy Está mal. muy deteriorada, pero yo no Sí. tanto. No, yo estoy bien. O sea, Exacto. sí, he bebido bastante, pero
no tanto. La cosa es la revisión de la historia para decir, no importa qué tanto te metiste, ni qué tantas complicaciones tuviste, lo que importa es que si empezaste en una cantidad y después de un tiempo ya la triplicaste, hay un grado de adicción, Claro, hay necesidad orgánica. claro. Eso es lo único que tenemos que ver. Pero es que mi papá es lo que tú quieras, pero no nos importa ahorita, lo que estamos viendo es tu consumo, exclusivamente. Aquí un poco para ser justos con la verdad, te pregunto lo siguiente, que me imagino cuál es la respuesta, pero como que me preocupa un poco dar esta idea de que fue un deterioro lineal, 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 y luego fue una salida lineal, lineal, lineal. Y por lo que yo he conocido de las personas que me ha tocado atender y demás, pues más bien es oscilatorio. Hay momentos donde vas de bajada, pero estás bastante bien, y momentos donde vas de subida y traes una recaída. Un poco fue así. Bueno, en el caso de este internamiento, en donde comprendo la parte orgánica, de ahí para adelante nunca volví a consumir. Nunca, nunca. Por entender eso. Antes de eso, ya había visitado al psicólogo, había entrado a algunos grupos, había intentado por esfuerzos, había hecho muchas cosas y volví a consumir. Entonces, por eso digo, cuando se comprende la enfermedad, el conflicto, Ujú. entonces se atiende, jamás se vuelve a O sea, consumir. para ti sí fue un cambio total de juego cuando tú dijiste, acepto que no puedo con esto. Exacto, pero acepto que no puedo por el organismo que tengo. Sí. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que mi mente me dice, sí vas a poder. Ahí viene el proceso más difícil y más desgarrador en mi caso. Me di cuenta, estoy en una contradicción. Yo sé, porque ya reconocí mi organismo, pero mi mente me dice, es una mentira que te cuentas. Puedes librarla con poquito consumo. Ahí me di cuenta la gravedad del problema. Más que reconocer el organismo, es entender que la mente nos engaña. Los significados no son los correctos. En esa posición es donde viene la derrota completa, es decir, no puedo por mi mente, no puedo yo conmigo, ¿cómo voy a ir al mundo? Y es donde viene el verdadero deseo de recuperarse. Necesito una fuerza extrema que pueda modificar mi manera de pensar. Que ahí es cuando normalmente en Alcohólicos Anónimos utilizan mucho la herramienta religiosa. Normalmente en nuestro país asociado al catolicismo, esta idea de Dios es el único que te va a ayudar a equilibrarte de esto. Sí, los grupos utilizan esta idea religiosa, Ujú. pero el programa no está diseñado religiosamente. No, pero Está por eso digo, religado, ajá, acá es común. ajá, sí, sí, y en ese sentido, ahí es donde entonces comprendo totalmente que necesito tener un trabajo dedicado conmigo y a pesar, en función de ese trabajo, nunca vuelvo a beber. Cuéntame un poco para seguir avanzando, insisto, me interesa la otra parte de la historia, cómo esto se convierte en un deseo para ti de ayudarle a los demás. Tú dices, reconozco esto, dejo de consumir, ahí sigue siempre en mi mente diciéndome, hombre, hay tantito, pues, si tú puedes, si ya lo has hecho, sí. Pero, ¿cómo esto te lleva al punto de decir, quiero ayudarle a los demás? En esa idea, en esa búsqueda que explica por qué empiezo a consumir. O sea, me explica toda mi vida cuando dice, resulta que tú necesitas esta parte interior muy fuerte y que esa te va a llenar. Cuando empiezo a tocar esos linderos en algún tipo de ejercicio, una meditativa, que empiezo a tocar esos puntos y la idea de control se va disminuyendo, en ese momento es cuando digo, esto lo tiene que saber más gente. Aunado a que el programa de 12 pasos, así fue. Esta frase del cofundador que decía, necesitamos dejar por escrito lo que hemos hecho para que otros que vienen, generaciones nuevas, lo aprendan, pero más aún los que todavía no nacen. Entonces, esa frase, más la explicación que yo tenía y decir, esto lo tiene que saber alguien más. Esta vida y este deseo de satisfacción
estas ganas de vivir sin sustancia la tiene que tener alguien más. Ok. ¿Y cuáles Esas. fueron, o sea, cuando tú contactas con esto, cuáles empezaron a ser tus primeros pasos hacia allá? Juntas de estudio de los 12 pasos en autoayuda. En aquel entonces yo no tenía estudios, tenía solamente mi diploma de secundaria, mi certificado de secundaria y mi tallercito. Pero me doy cuenta que hay que hacer muchas más cosas, que se necesita comprender más para poder a ayudar y entonces empiezo a dar juntas, únicamente juntas de estudio de los pasos. Y hablando de esto, no de las historias, de los pasos, del sentido profundo de cada uno de los pasos, del Empezaste trabajo a- reflexivo. empezaste a profundizar en el modelo de los 12 pasos. Exactamente. Y ahí me doy cuenta que es una riqueza impresionante que sirve para despertar la conciencia, pero que está como muy muy como sin entendimiento, es como para obedece lo que te digo y se acabó. Pero para algunas personas, como un servidor, o sea, sí, pero ¿por qué? Ya no hay mucha explicación. Entonces me doy cuenta que necesito aprender más. Recuerdo la semiología y digo, claro, el conocimiento de uno mismo. Hay que conocerse a uno mismo, cómo funciona el organismo para poder reconocer que no es para beber y reconocer cómo funciona la mente y cómo se ha hecho para poder dedicarse al desarrollo de conciencia. Y entonces aprendes estos dos modelos por separado, toda la temática de los 12 pasos que te tocó ir viviendo, los cursos de semiología de la vida cotidiana, el conocimiento de uno mismo para entender otra perspectiva de tu propia existencia y empiezas a ayudarle a los demás. ¿Y a qué te enfrentas ya no contigo, ya no en esta introspección, ya no en yo y mi manera de aceptar y de entender, sino cuando ya te empiezas a enfrentar a los demás? ¿A quién empezaste a ayudar? ¿Con qué casos te empezaste a topar? ¿De qué te diste cuenta? ¿Todo el mundo sale? ¿No todo el mundo sale? ¿Qué pasa del otro lado cuando quieres ayudar? Me doy cuenta de esto que le mencionan las recaídas y que es frecuente y que muchos tienen periodos de abstinencia y vuelven a consumir y me doy cuenta de que esa mecánica parece natural de la adicción. Y desde mi visión era, no es natural, es que no se está enfocando en lo que debe ser. Y al tratar de hacerlo me decían, no, 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 tú ayúdame mejor a ver por qué mi historia, por qué mi sufrimiento, por qué mi pasado. Es decir, eso después, primero es entender esto. Entonces me encuentro con mucho rechazo. Mucho rechazo, es decir, mejor cuéntanos o mejor ayúdanos para identificarnos, cuéntanos todo lo que tú sufriste. Es decir, ¿para qué te cuento mi sufrimiento? Te cuento cómo salí. Claro. Entonces te enfrentas a decir, no, porque si conozco tu sufrimiento voy a entender el mío. Necesitamos que comprendas tus temas de organismo y mente y luego arreglamos o entendemos la parte del sufrimiento. Y no estarnos nada más regodeando en el sufrimiento mío más el tuyo más el de los demás y darle vueltas y vueltas Y al luego sufrimiento. como competencia a ver quién sufrió o a quién lo maltrataron más. No se trata de eso. Okay. No se trata de hacer catarsis. Se Sino trata de de comprender. profundizar, comprender. Exacto. Y a eso me enfrento. Entonces yo, ahora, ¿cómo explico lo que ya vi? O sea, la revelación que yo tengo y el camino que quiero seguir, ¿cómo se lo explico a alguien? ¿Cuánto tiempo llevas ya ayudando a personas a hacer esa comprensión? 23 años. No pocos. No. No, ya son algunos años. Algunos lo van comprendiendo, la parte orgánica, pero te digo, en la parte mental todavía quedan muchas reservas y muchos engaños. Entonces, hay personas que duran mucho tiempo y dicen, en algún momento, en alguna tragedia, una muerte, algún duelo fuerte, separaciones, divorcio, dicen, no tuve otra. Y se avientan una borrachera, dicen, recaí, pero un día nada más. Dicen, lo que pasa es que no te diste cuenta de lo que estaba sucediendo, pero parece que es natural. Dice, todavía no has encontrado tu problema real, no lo has aceptado. Te has manejado muy bien en la vida, pero no has aceptado tu problema. Porque el que lo acepta ya dice, no me va a sanar nada, no voy a arreglar nada. Y al contrario, puedo complicarlo. Y muchos han muerto en estas recaídas de 5 años. O sea, como están tan limpios y el exceso es tan grande,
que tienen congestiones y tienen sobredosis y mueren. No, y el cuerpo no recibe igual la sustancia cuando lo traes malamente acostumbrado a recibirla que cuando ya llevas un rato sin Claro, ella. claro. Oye, ¿y has tenido casos de éxito importantes en estos 20 años que llevas en esto? Sí, sí, bastantes personas han logrado salir de la adicción. Lo que más me importa o lo que más me interesa es, me gusta ahora mi vida. Es decir, eso es lo que más me importa. Es decir, ya no consume, qué bueno, es un muy buen principio. Pero que estaban diciendo, me gusta mi vida. Claro, Ahora disfruto mi vida. claro, diferente a lo que habíamos platicado de estoy casado, tengo un buen trabajo, pero no estoy disfrutando mi vida. Ahora sí estás disfrutando Exacto. tu vida. A veces hay unos que dicen, yo ya me tuve que separar, ya no recuperé la familia, pero estoy satisfecho y estoy participando con mis hijos en la medida de lo posible. Ok. Entonces, eso es lo interesante, ya participa en su vida. Y ahora, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Qué proyectos traes? ¿Arrancas grupos? ¿Cómo funciona esta invitación a que la gente pase este proceso de aceptación, de conocimiento? Es profundizar. Al darle cuenta que esto es un mero principio, es profundizar. Entonces, más que teorizar, es cómo lo practico. ¿Cómo practico mis propios conocimientos en lo personal y luego compartirlo con otros más? Entonces, es esto, vamos a profundizar en la aplicación del programa, vamos a profundizar en la aplicación del modelo, pero vamos a profundizar con ejercicios prácticos y resultados. Bueno, que es la parte más importante. O sea, exacto, porque uno puede decir, ya me lo sé y estoy esforzándome por ser mejor, pero la cuestión es cuando tú comprendes. Me conozco mi conciencia, conozco mis potenciales, sé de mis funciones y las estoy viendo. O sea, me estoy viendo en una radiografía como me lo muestra el modelo. Y como te lo muestra el programa, estoy viendo cómo funciona mi mente y cómo debo reconocer mi organismo. Y entonces, en esas dos funciones, te das cuenta, sí necesito estar consciente. Porque si no, mi mente me engaña rápidamente. Los condicionamientos me presionan. Tomo decisiones que no son mías. Luego asumo responsabilidades que no me corresponden y estoy como en conflicto portándome bien. Claro, Y entonces digo, ya no quiero. claro. Mike, cuéntanos un poquito más cómo le puede hacer la gente para seguirte, para empezar este camino. ¿Traes algo que estés por iniciar? ¿Qué proyectos traes? Ahorita traigo un taller precisamente sobre este conocimiento. Se llama de lo superficial a lo esencial. Todo esto que estamos hablando de lo que parece ser y lo que en el fondo hay. Cómo se construye un significado, cómo hay la diferencia de los condicionamientos, el ser, cómo funciona, qué lo constituye y cómo empezar a explorarlo. Ese es Y para quien esté interesado en esto, ¿cómo te contacta? ¿Qué es, podemos hacer? mi teléfono es el 56 17 71 41 08. Y en todas las redes sociales soy Miguel Consejero Ortiz. En TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, soy Miguel Consejero Ortiz. Fantástico. Oye, pues buenísimo y particularmente me gustaría saber este taller que estás armando, ¿para quién va dirigido? ¿Es alguien que hoy está diciendo, oye, pues a lo mejor esta historia que está contando Mike es la mía, a lo mejor es para alguien que ya está muy adentro o que ya recayó? ¿Para quién es esto? Es lo esencial de las personas que todavía están en inicio. Porque fíjate que cuando ya hay un conocimiento, hay cierto rechazo a otras cosas. Ujú. Pero hay mucha gente que todavía no entiende, no comprende. Es decir, es para ellos, para Es que un primer paso. lo elemental, vamos a ver por qué el camino es profundo, es largo, pero lo elemental, es decir, alguien que esté insatisfecho con su vida, alguien que esté consumiendo alguna sustancia, alguien que esté apegado a su pareja, alguien que no pueda vivir un duelo, o sea, que esté sufriendo y no pueda salir de ello. Bueno, pues queda la invitación. Fantástico, mi querido Mike. ¿Algo último con lo que quieras terminar, algo que nos haya faltado? No nos faltó nada, pero es una frase que a mí me gusta mucho hablar en donde no te pienses, conócete. Porque ya sabes, pensamos muchas cosas y así nos asumimos. Mm. Dice, no te pienses, ya déjalo a un ladito, conócete.
Pues mi querido Miguel Ángel Ortiz, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos aquí en el programa de Supracortical. Esperemos tenerte pronto. De nuevo, importantísimo, lo quería invitar porque siempre me dicen, oye Rafa, ¿qué onda con las adicciones? Pero pues es un mundo muy ajeno en muchos sentidos para mí. Claro, es una de las temáticas que vemos, aprendemos los psiquiatras, pero nada como las personas que lo han vivido en otro nivel, que han tenido estas experiencias y entonces pues acercarse a ti. Mike, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, que me da mucho gusto y cuando quieras abrimos otros temas de este estilo. Fantástico, pues invitadísimo y muchísimas gracias a ti que viste, escuchaste este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López, psiquiatra. Hasta la próxima.